Bienvenidos al Pirata Inversor. En este vídeo, viajaremos atrás en el tiempo, y veremos cómo tres intrépidos inversores invirtieron durante la crisis del COVID, en 2020. Veremos qué hicieron, y sus resultados, los cuales pueden servirnos como ejemplo, para invertir en la próxima crisis. ¿Listos para embarcar? Levad anclas. Os presentamos a los tres inversores. Ellos son: el inversor emocional, el inversor constante y el pirata inversor. El inversor emocional es un inversor que tiende a seguir lo que está de moda. Permite que sus emociones controlen sus decisiones de inversión. Si las acciones están subiendo, y todo el mundo está comprando, él compra. Si las acciones están bajando, y todo el mundo está vendiendo en pánico, él vende. El inversor constante es disciplinado. Todos los meses invierte la misma cantidad, sin importar lo que diga el resto de la gente, o el mercado bursátil. No permite que ninguna noticia, emoción, o dato, modifique o influya en su estrategia, la cual es una de las más recomendadas en los libros de inversión. Finalmente, tenemos al pirata inversor. Este también invierte una cantidad constante todos los meses, pero durante las crisis, cuando el precio de las acciones es bajo, y los tipos de interés también, invierte más, porque piensa que es un buen momento para invertir un tesoro. Todos ellos disponen de la misma cantidad de dinero para invertir mensualmente, y la misma cantidad de ahorros. Además invierten en el mismo producto, un fondo indexado que incluye a cientos de las empresas más grandes del mundo. ¿Preparados para verlos en acción en la crisis del COVID de 2020? ¿Y ver cómo les fue con sus inversiones? Vamos a viajar al pasado. Volvamos al 1 de enero de 2020, antes de que todo empezara. El año 2020 empezó en positivo. El precio de las grandes empresas era más alto que nunca, y seguía subiendo. Los tipos de interés estaban en el 1,7%. En ese punto, el inversor emocional estaba muy emocionado, y usando sus ahorros para comprar más. El inversor constante, como siempre, estaba invirtiendo la misma cantidad mensual. Al igual que él, el pirata inversor seguía la misma estrategia, porque no estábamos en crisis. Un mes después, las cosas cambiaron. La gráfica, que parcialmente hemos ocultado, muestra el precio de las acciones en negro, los tipos de interés en azul, y la crisis, como zonas sombreadas. En febrero, la crisis empezó. Esto no tuvo nada que ver con el COVID, poca gente lo sabía, solo algunos en Wuhan estaban preocupados. El precio no cambió mucho, y los tipos de interés continuaron planos. El inversor emocional siguió invirtiendo, ya que pensó que sería una recesión menor. El inversor constante invirtió la misma cantidad mensual, al igual que hizo el pirata inversor, porque aunque una crisis había empezado, el precio y los tipos de interés no habían bajado. El 4 de marzo, las cosas cambiaron, pero no mucho. La crisis continuaba, pero el COVID aún era un problema menor. Algunos países empezaron a detectar sus primeros casos. El precio cayó alrededor de un 7,5%. Y los tipos de interés bajaron un poco, hasta el 1,2%. El inversor emocional siguió invirtiendo, aún parecía una recesión menor. El inversor constante invirtió la misma cantidad mensual. Y para el pirata inversor, una caída del 7,5% del precio de las acciones, y una pequeña bajada de los tipos de interés, no fueron suficientes para actuar. Así que también continuó invirtiendo la cantidad fija mensual. Lo que empezó como una leve recesión, se convirtió en una crisis en toda regla, en cuestión de días, debido a la pandemia del COVID. El precio de las acciones había caído un 30%, sí un 30%, y los tipos de interés estaban bajos, casi a cero. El inversor emocional estaba en shock, sus ahorros invertidos se estaban desplomando rápido. Y él, y mucha otra gente,
vendió en pánico, para tener algo de efectivo, temiendo que la economía podría colapsar. El inversor constante, con su mente fría, invirtió la misma cantidad todos los meses. Y el pirata inversor, estaba en su momento, una crisis. El precio había bajado un 30%, los tipos de interés en cero. Eso era un tesoro, y con coraje, invirtió sus ahorros, además de la cantidad fija mensual, porque creía que la economía, y también la mayoría de las mayores empresas mundiales, se recuperarían de esta crisis. Al igual que había ocurrido en todas las crisis de los últimos 70 años. Pasaron los días. El precio seguía bajo, y las cosas fueron a peor. Más confinamientos se produjeron, como en Canadá o Reino Unido. Las muertes siguieron aumentando, al igual que los despidos, la incertidumbre y el miedo. El precio de las acciones caía un 34%. Al inversor emocional, ya no le quedaba nada que vender, y no tenía ninguna intención de comprar. El inversor constante, seguía comprando la misma cantidad fija mensualmente. Y el pirata inversor, ya había invertido sus ahorros, a mitad de marzo, y siguió con la inversión fija mensual. En esos momentos, el pirata estaba perdiendo el 4% de la inversión realizada el 16 de marzo. Pero permaneció confiado pensando que la economía recuperaría. En abril, la crisis terminó, aunque el COVID iba a peor al igual que la cantidad de muertes asociadas a esta pandemia. La economía empezó a recuperarse a mitad de abril, y el precio de las acciones también empezó a subir. El inversor emocional, aún estaba asustado, pensando que el precio volvería a caer de nuevo, y no compró. El inversor constante, siguió comprando la misma cantidad de todos los meses. Y el pirata inversor, también siguió invirtiendo la misma cantidad fija mensual, porque ya no había crisis. A partir de ahí, y en términos económicos, las cosas fueron a mejor. A finales de agosto, el precio de las acciones ya había recuperado el valor previo a la crisis. Esta crisis del COVID duró únicamente 6 meses, desde el día que los precios empezaron a caer, hasta que se recuperaron los niveles previos. Los descensos de los precios de las acciones fueron aproximadamente del 34%. Comparado con otras crisis, esta fue muy corta, pero de una profundidad considerable. Pero volviendo a las cosas interesantes, ¿queréis saber el resultado de nuestros 3 inversores? Aquí los tenéis. Los siguientes resultados son los obtenidos en el periodo comprendido dentro del recuadro. El inversor emocional, invirtió en los meses previos a la crisis. Y lo que es peor, vendió cuando las cosas estaban mal, materializando las pérdidas, que fueron alrededor del 30%. El inversor constante, invirtió la misma cantidad fija todos los meses. De este modo, sacó un rendimiento de un 13% de la cantidad invertida en este complicado periodo. El pirata inversor, además de la cantidad fija mensual invertida, hizo una aportación extraordinaria de sus ahorros a mitad de marzo, y aún no siendo el punto de máxima caída de los precios, pudo sacar un rendimiento del 42% a dicha cantidad, y un 13% a la cantidad fija invertida mensualmente, tal y como hizo el inversor constante. Esto no es asesoramiento financiero. Podemos comentar estos resultados. Dejadnos los comentarios que consideréis con vuestras opiniones, o preguntas. Lo más importante de estos resultados, no son los cálculos exactos, sino la forma de proceder en dichos momentos complicados. El inversor constante, y el pirata inversor, han hecho 2 suposiciones que cabe destacar. La primera suposición, es que las empresas más grandes del mundo, de media, siempre se recuperan de una crisis. Una empresa puede quebrar, pero índices como el MSCI World y el S&P 500, con cientos de las mayores empresas, siempre se recuperan de una crisis, o al menos, es lo que ha sucedido desde su creación. El inversor emocional, no hace esta suposición, y se asusta cuando las cosas no van bien, y vende en malos momentos. La segunda suposición, que solo hace el pirata inversor, es que cuando el precio de las acciones, y los tipos de interés están bajos, es un buen momento para invertir más. El pirata inversor, invierte parte de sus ahorros, de manera extraordinaria, pensando que en una crisis, cuando el precio es bajo, y los tipos de interés también lo están, la recuperación está cerca. Cada crisis es diferente. No conocemos el futuro, pero es lo que ha ocurrido en las últimas 10 crisis de los últimos 70 años. Como os mostraremos en otros videos. ¿Seguirán siendo válidas estas suposiciones en la próxima crisis?
Para descubrirlo, lo iremos revisando mes a mes. ¿Quieres unirte a la tripulación? Nos vemos en el siguiente capítulo.